El debate de la reforma tributaria ha develado una vez más cuestiones que el país tiene que resolver. Lo que más llama la atención es que una reforma prudente, muy moderada, presentada por el gobierno de la presidenta Bachelet, ha enfrentado una verdadera coalición en contra de parte de todas las organizaciones, casi sin excepción, del empresariado, de la derecha política, de las universidades y centros académicos vinculados a estos sectores, en que han manifestado una vez más su no disposición a variar en un ápice lo que es el problema central de nuestro país, cuál es la distribución del ingreso negativa, escandalosa, como dice la Iglesia Católica, generada por un modelo que esta reforma ni siquiera toca en lo esencial. Pero sin embargo han reaccionado como un bloque oponiéndose a todos los aspectos en que esta reforma efectivamente les puede hacer perder un poquito de las enormes cantidades que están recibiendo. Ahora, vale la pena hacer una reflexión acerca de este sector social y político que ha venido manejando los asuntos del país a lo largo desde el golpe militar o poco después. Ellos son principalmente los hijos de la antigua clase dominante del país, los antiguos latifundistas, ese es el núcleo de la actual élite, que sus padres, sus abuelos, dirigieron los asuntos del país con una cierta legitimidad hasta principios del siglo XX y que la fueron perdiendo gradualmente a medida de que la forma social y económica que ellos dirigían, que era el latifundio, había terminado lo que podía aportar al país y se había transformado en la principal traba para el progreso del país. Y eso acarreó naturalmente que la hegemonía que habían ejercido con cierta legitimidad y por medios generalmente democráticos, más o menos democráticos para la época, la fueron perdiendo gradualmente y el Estado fue el que, bajo la presión desde abajo del pueblo, fue, digámoslo así, haciendo, empujando, digamos, una nueva hegemonía en el país. Esto culminó el año 1973 con las reformas que se venían gestando principalmente desde los años 60 y que terminaron con la base económica de esta antigua élite del país, el latifundio. Se fueron expropiados todos los latifundios, se generó, digamos, una nueva estructura de propiedad en la tierra, en la cual se entregó a los campesinos una parte importante, otra la mantuvieron los, digamos, antiguos propietarios, pero en condiciones de superficies muy pequeñas que no permitían restablecer el latifundio. Y por tanto perdieron la base económica de su hegemonía tradicional. Sin embargo, el golpe militar, que fue una contrarrevolución en realidad, restableció el poder de este ínfimo sector social, pero lo restableció por la fuerza. Y es muy común que en el ocaso de las élites, cuando ellas ya no pueden ejercer su hegemonía principalmente por medios de la razón, ellas recurren a la fuerza.
Hay un ejemplo histórico muy cercano a lo que es la estructura de nuestro país y muy reciente que todo el mundo conoce, que es el de Sudáfrica. Ahí también existía una élite conformada por inmigrantes que fueron campesinos pobres que llegaron huyendo desde Europa de la pobreza, de las guerras, de las persecuciones en el siglo XVI y conformaron una élite que de alguna manera dirigió los asuntos de ese país, de Sudáfrica, como acá la élite dirigió los asuntos de este país en Chile, llegaron contemporáneamente, y con cierta legitimidad hasta mediados del siglo pasado, hasta mediados del siglo XX. Ahora, ahí habían perdido ya la legitimidad y entonces tuvieron que recurrir, en el caso de Sudáfrica, a las leyes del apartheid. Y el apartheid era una forma de imponer por la ley la hegemonía que habían perdido por la razón. Entonces, el apartheid es un producto del ocaso de una élite que desaparece. Ahora, y el apartheid dura lo que puede durar una hegemonía sostenida sobre la fuerza, porque no hay pueblo que la aguante mucho tiempo. Y duró medio siglo y terminó, y efectivamente se acabó el apartheid ante el, digamos, repudio mundial y nacional, y aquello terminó. Ahora, aquí en el caso chileno, lo que fue el golpe militar y lo que han sido los últimos 40 años después del golpe, ha sido también el ocaso de esta élite. El ocaso porque es una élite que no está sustentada en una legitimidad derivada de su aporte al desarrollo del país. Porque ¿cuál es la única legitimidad de una élite moderna? Es ser un empresariado capitalista cabal. Es decir, ser un empresariado que sea capaz de competir con otros empresarios agregando valor en la producción de bienes y servicios que se vendan y que mediante la innovación puedan competir y mejorar esos productos y hacer crecer la economía, etcétera, etcétera. Esas son las élites modernas y esa es la forma de producción que otorga legitimidad a las élites modernas. Pero la élite chilena no es una élite auténticamente capitalista. Es una élite que se transmutó de hijos de latifundistas en grandes rentistas. Porque lo que realmente mueve la economía chilena es la exportación, no de valor agregado por el trabajo de los chilenos en bienes y servicios que se vendan. No, es la renta de los recursos del país que esta élite, aliada a grandes corporaciones rentistas internacionales, se han apropiado nuevamente de todos los recursos del país. Entonces viven de la renta de esos recursos. Y la renta es precisamente la diferencia entre el precio al que se venden los recursos escasos y su costo de producción, que es su valor agregado real. En el caso chileno, más de un quinto del Producto Interno Bruto, según el Banco Mundial, es pura renta. Es decir, puro exceso que el mercado mundial paga por la escasez de los productos que nosotros exportamos. Por la escasez de, digamos, piedras que contienen minerales, que son escasos y no están en cualquier parte, por la renta de bosques que aquí crecen el doble o el triple más rápido que en otras partes y por lo tanto tienen costos menores, pero se venden a un precio que es más alto, de pescado, porque acá tenemos, ¿no es cierto?, aguas que son o eran prístinas y muy adecuadas para el cultivo de salmones o la pesca, digamos, en alta mar, en fin, y así sucesivamente. Aparte de esto, internamente han monopolizado todos los mercados, entonces obtienen lo que se llaman cuasi rentas, que es mediante su control monopólico de todos los mercados, hasta las farmacias y los pollos se coluden para vender más caro que el valor que agregan, es decir, que el costo de producción. En otras palabras, es una élite de rentistas. Y esta élite de rentistas tiene constreñida la producción capitalista a sectores que tienen protección natural, porque como han derribado todas las protecciones que tenía, digamos, la producción interna de bienes y servicios, han liquidado la industria, han liquidado, digamos, toda la producción de cosas que puedan competir con otras del extranjero.
Y eso redunda en que la fuerza de trabajo, una parte muy pequeña de la cual, menos de un 8%, trabaja en las industrias asociadas a recursos naturales, que lo representan todo, donde sacan su renta, menos de un 8%. El resto, el grueso de ella trabaja en el comercio y en servicios personales y sociales que no agregan valor. Por eso sus trabajos son precarios, por eso el peso de los trabajadores en la política y en la economía chilena, digamos, son menores, en fin. Entonces, en otras palabras, tenemos una élite que son una suerte de jeques sin turbantes, son como la élite de los países petroleros de Arabia Saudita, y que al igual que ellos descienden de los antiguos señores feudales de allá, que descienden de los latifundistas, el corazón de esa élite. Esto tiene que cambiar, esto no puede seguir. El país por todas partes, porque ya es una sociedad moderna, urbana, producto de las grandes transformaciones precisamente del siglo XX hechas por el Estado. Bueno, esa sociedad está empujando a transformarnos en una sociedad moderna de verdad. Y esta élite es una suerte de costra. Y esta suerte de costra, en esta discusión de la reforma tributaria, se ha mostrado en un bloque nuevamente negándose a pagar lo mínimo y muy moderado que esta reforma pretende, digamos, pedir. Esto es lo que tiene que terminar.